Hace 8 días vimos el libro de Job. Ya estamos dentro de los libros sapienciales y de poesía, es decir, los libros de sabiduría y los libros poéticos. Como lo hemos estado diciendo, el Antiguo Testamento está dividido en 5 partes importantes, que son el Pentateuco, que ya lo vimos, los libros históricos, que ya lo vimos, y estamos en los sapienciales y de poesía. Y nos quedarían faltando los profetas mayores y los profetas menores. Y ahí terminamos con el Antiguo Testamento. Entonces vamos a empezar con los Salmos, que también le dicen Salterio, también se conoce como el libro del Salterio. Los Salmos, bueno, Salterio quiere decir libro que contiene salmos, no es pues así como una palabra mágica o algo así por el estilo. Los Salmos es un libro de alabanzas, que a diferencia de lo que nosotros creemos, nosotros vemos en los Salmos como ciertos poemas o ciertos refranes o ciertos escritos de sabiduría, pero el libro de los Salmos o los Salmos son canciones. Todos los Salmos son canciones que se cantaban en el templo o que los utilizaban para cierto tipo de rituales. Recordemos que el pueblo judío era muy ritualista, digámoslo así, era un pueblo muy ritual, y ellos se reunían en el templo y utilizaban ciertos salmos para ciertas ocasiones también, y eran como canciones. Entonces podemos ver que, a diferencia de los otros libros, hemos visto que los otros libros tienen un solo autor, o a veces tienen autores desconocidos, no sabemos quién es el autor, y los salmos tienen muchos autores. Tenemos 73 salmos escritos por David, 12 por Asaf, 11 por los hijos de Coré, 2 por Salomón, 1 por Moisés, 1 por Emán, 1 por Etán, 2 por Jedutún, y tenemos 47 salmos huérfanos. ¿Cómo así salmos huérfanos? Que no sabemos quién los escribió. Y la fecha data del año 1000 al año 333 antes de Cristo. O sea, se demoraron 700 años escribiendo el libro de los Salmos. Bueno, lo que pasa es que el libro de los Salmos es una compilación de los salmos que se utilizaban para cantar. Entonces, durante esos 700 años aproximadamente, bueno, si nos vamos a la perfección serían 667 años, ¿cierto? Pero si en esos 667 años lo que sucedió era que cada quien iba escribiendo su salmo. Por ejemplo, en su época David escribió sus salmos, Asaf escribió sus salmos, los hijos de Coré, Moisés, Salomón, y después de que salieron del exilio en Babilonia, que lo hemos estado viendo ampliamente, entonces compilaron todos los salmos y los reunieron en algo que se llamaba Salterio, o el libro de los salmos. Y ahí entonces arrancó con esa tradición de tenerlo en un libro compilado. Yo no sé si ustedes recuerdan que por allá en el libro de Reyes se habla de que Salomón había compuesto muchísimos salmos, muchísimos versos. Bueno, pues Salomón fue uno de los hombres más sabios, y sin embargo estos salmos no están aquí dentro de esto, porque aquí en este libro de los salmos están los salmos que eran más comunes para el pueblo cuando adoraban, cuando estaban en el templo, era como los más conocidos. Entonces por eso no están acá. Hay un libro apócrifo que se llama Salmos de Salomón. Yo lo invito a que usted lo descargue en internet y lo lea. No tiene nada de malo que lo lea. Es apócrifo porque pues no fue reconocido dentro del canon. Sin embargo, fue un libro que escribió Salomón con muchos proverbios y salmos. Entonces, 667 años para hacer la construcción del libro. Y tenemos su nombre, Sefer Tehilim, y quiere decir libro de salmos. Eso es lo que quiere decir, o libro de alabanzas en hebreo. Y en griego dice salmoi, que quiere decir himnos. Y de esa manera está bautizado este nombre en la Septuaginta, y en este aparece en cualquier Biblia hebrea. Vamos a entrar ahora sí en materia. Un dato curioso es que los salmos tienen el capítulo más largo de la Biblia, que es un salmo. ¿Cuál es? El 119. Más adelante nos vamos a dar cuenta que el Salmo 119 es un salmo alfabético. Es un salmo alfabético porque, bueno, no les traje la imagen, pero si ustedes lo miran en hebreo, por ejemplo, el alfabeto hebreo tiene 21 letras. Y en esas 21 letras, cada estrofa son 8 líneas que empiezan por la misma letra. Entonces ustedes en sus Biblias van a ver que el Salmo 119, desde el versículo 1 al 8 dice Aleph, del 8 al 16 dice Bet, después Gimel, Dalet, Het, ¿sí? Y esos son los nombres de las letras del alfabeto hebreo. Y si nosotros lo vemos en hebreo, es como si yo les dijera que está en español. Entonces los primeros 8 versos empiezan con A, los otros 8 con B, los otros 8 con C. Y si nosotros entendemos, porque de pronto no podemos ver la belleza de este salmo traducida al español, pero en hebreo es una cosa espectacular, porque nosotros vemos la rima, la pausa, el cambio, y todo empieza con la misma letra. Entonces es una construcción perfecta de ese salmo, pero ahorita más adelante vamos a hablar de ese salmo un poquito más. Y vamos a ver las expresiones hebreas en los salmos. Entonces, bueno, ya sabemos que un salmo es un poema rítmico, y proviene de la palabra salmus del latín, del vocablo salmus del latín, para decir que es un poema rítmico. Y esta palabra, que es muy conocida, ¿qué dice ahí? Aleluya. Es muy conocida. Y lo traigo aquí diferenciado en colorcitos. Vamos a dar una clase rápida de hebreo. Y es que Jalel, estas azulitas, ¿cómo, hermano? Sí, los puse así como para que lo pudiéramos diferenciar un poquito. Entonces, esto aquí dice Jalel, aquí, Jalel, porque queda más fácil mirar acá, ¿sí? Jalel, aquí dice Jalel en esta parte. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Jalel quiere decir alabar o adorar. Es como un verbo, más o menos, en hebreo. Esta letrica que está en amarillo es una U. Para los que conocen un poco de hebreo, saben que la U, al final de un verbo o de un sustantivo, nos está invitando a hacerlo en la segunda persona del plural. Es decir, perdón, en la primera persona del plural, ¿qué sería? ¿Cuál? Nosotros, muy bien.
Eso. La primera persona del plural, que sería nosotros. Vamos a dar una clase de español también. La primera persona del singular soy yo. La segunda persona del singular son tú. Tú o sí, tú únicamente. La tercera del singular sería ellos o ellas. La primera del plural sería nosotros. La segunda del plural ustedes. Y la tercera del plural sería ellos o ellas. ¿Cierto? Ah, no, la tercera del singular es él o ella. Entonces esto es primera del plural. Quiere decir nosotros. Entonces ya dice adorar nosotros. ¿Cierto? Adorar nosotros. Hasta ahí. Y este ya, al final, yo no sé si ustedes han leído alguna vez en los salmos, a veces uno cuando está leyendo y uno dice, alaben allá, y entonces uno pronuncia ya, y a toda hora uno dice ya, pero esto es el diminutivo del nombre sagrado de Dios. O sea que no lo debemos leer ya, sino que lo leemos como Jehová, o como Dios, o como el Señor, ¿sí? O sea, no de alabemos allá, no, alabemos al Señor, ¿sí? Porque este es el diminutivo del nombre sagrado de Dios, que los traductores no lo tradujeron a nuestro idioma, sino que lo dejaron tal cual como ya, porque Dios tiene un nombre sagrado, que es el tetragramatón, del cual se traduce Jehová, que para mí la mejor traducción es Yahvé, para mí, James, la mejor traducción es Yahvé, porque es una yod, una hey, a ver, Yahvé, sí, una yod, una hey, una bab y una hey. Es decir, 4 letras consonantes que no tienen ni una sola vocal y era un nombre impronunciable. Los hebreos le decían Adonai, porque ese nombre no lo podían pronunciar, era un nombre sagrado. Le decían Adonai, o sea, mi señor. Adón, señor, y mi, entonces sería mi señor. Yo me entiendo. Ok, entonces aquí lo que nosotros pronunciamos como aleluya, ¿sí? Que siempre aleluya, quiere decir es alabemos a Dios. Eso es lo que traduce esa palabra. ¿Por qué es importante esta palabra en los salmos? Porque esa palabra sale demasiado en los salmos y no es una invitación, esto es un mandamiento. La palabra aleluya en hebreo no lo está invitando a que lo haga, le está dando una orden. No le está diciendo, si quiere, alabemos al Señor. No, está dando un mandamiento, está diciendo, alabemos al Señor. Entonces, por eso aparece tanto esa palabra en los salmos, es como una especie de imperativo. Listo. Ahora sí, vamos a entrar al tema de las expresiones hebreas en los salmos. Yo sé que usted se ha estrellado alguna vez con el principio de un salmo y dice al músico principal de David, masquil de David o mictán de David. Sí, sí lo han visto. Eso. ¿Y qué es eso? ¿Y eso con qué se come? Entonces uno a veces piensa, eso debe ser un instrumento que tocaban en esa época que se llamaba mictán o algo así. Y vamos a ver de qué se trata. Entonces la palabra mismor aparece 57 veces en los salmos y quiere decir salmo. ¿Y qué habíamos dicho que era un salmo? Ahí tienen la copia. Un poema con ritmo. Es un poema con ritmo, el salmo. O sea que cuando dice salmo, por ejemplo, yo tengo aquí mi copia, ¿cierto? Digamos el salmo 23, que dice salmo de David, entonces ya sabemos cómo entonaban ellos ese salmo, que era una especie de poema, pero le ponían ritmo. Entonces quizás para nosotros no es muy poético, vuelvo y les digo, porque se hace una traducción al español de una lengua diferente, entonces para ellos sí rima, pero para nosotros no. Ustedes han escuchado, digamos, las canciones en inglés, cuando uno las traduce al español, y dice, no rima absolutamente en nada, pero en inglés se oye tan bonito, claro, porque en su idioma rima, pero en el de nosotros no tendría por qué rimar. Eso mismo pasa con estas traducciones. Para nosotros no podemos ver la belleza de esas escrituras porque para nosotros eso no rima, entonces no lo vemos como un poema. Después aparece Shir, y nos vamos a dar cuenta en la próxima clase que el libro del Cantar de los Cantares se llama Shir Hashirim, o sea, canción de las canciones, o el canto de los cantos. Entonces, Shir es canción o cantos. Aparece 30 veces en los salmos, como por ejemplo el Salmo 92 es un canto. Entonces ya sabemos cómo era que entonaban ellos ese salmo. Después dice tefilá. Tefilá quiere decir oración y aparece 3 veces. Un ejemplo de ellos es el Salmo 86. Tejilá es alabanza, aparece una sola vez en el Salmo 100. El Mictam, que era lo que estábamos hablando hace un momento, es un poema, aparece 6 veces. Un ejemplo es el Salmo 16. El Masquil, que es un poema sapiencial, o sea, de sabiduría, aparece 13 veces. Y un ejemplo de ellos es el Salmo 32. Y el Sigallón, que aparece una sola vez, es un salmo de lamentación y es el Salmo número 7. Es un salmo de lamentación. Los salmos están divididos en 5 libros. Para nosotros los salmos es un solo libro, ¿cierto? Nosotros, el libro de los salmos. Pero los salmos son 5 libros diferentes. Están divididos desde el 1 al 41, del 42 al 72, del 73 al 89, del 90 al 106, del 107 al 150. Y como es una construcción tardía de una recopilación de salmos, entonces el editor del libro se tomó el trabajo de leer, aprenderse todos los salmos, saber de qué temas estaba hablando y los fue ubicando por libros diferentes para que cada libro tuviera un tema en específico. O sea, no están ahí como que armados a lo que a él le pareció. Bueno, este que cantamos mucho, pongámoslo de primero. Este, pongámoslo de segundo. No. Ellos o las personas que compilaron estos salmos se encargaron de acomodarlos de manera estratégica para que tuvieran un tema específico. Y tiene una introducción. La introducción es el Salmo 1 y el Salmo 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas carnecedores sentados, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, más la senda de, perdón, y su hoja no cae, más la senda del no. Se me olvidó. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor de los justos conoce el camino, más la senda de los malos
perecerá. De esto habla el Salmo 1. Y el Salmo 1 es una invitación, si nos damos cuenta, al cuidado y a guardar la ley. Esta es la invitación del Salmo 1, a cuidar la ley, a guardar la ley. Más adelante vamos a ver la importancia de eso. Y el Salmo número 2, nos está invitando a conocer al Mesías. Entonces ya desde el principio nos damos cuenta de que se va a tratar el libro. En uno nos está hablando de la ley y en el 2 nos habla del Mesías. Y no nos habla de nada más estos otros dos salmos. Y a partir del capítulo, perdón, del capítulo, para hacer una aclaración, los salmos no son capítulos. No, Salmo capítulo 30, no, es el Salmo 30, porque son unidades literarias separadas. Es decir, que yo necesito leerme del 1 al 29 para entender el 30. No, el 30 es diferente de todos y no necesito, yo me puedo sentar y leer el Salmo 150 y puedo sacar una interpretación del Salmo 150 como una unidad solita sin haberme leído los otros 149. O sea, no dependo de los otros para poder entender uno. Como si pasa, por ejemplo, si usted se sienta y lee segundo libro de Reyes, capítulo 10, usted no lo va a entender si no ha leído primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes del 1 al 9. No va a entender el 10. Mientras que con los Salmos no sucede eso. Ok, entonces nos invita el Salmo 1 a la fidelidad a la Torah y en el Salmo 2 nos está hablando del reinado del Mesías. Y arranca el libro número 1, que es desde el Salmo 1 al 41, y nos hace un llamado a ser fieles al pacto. De eso habla la mayoría de esos salmos. Ser fieles al pacto. ¿A cuál pacto? A la ley. Porque ellos están en tiempo de la ley. Entonces estos salmos están invitando a todos los israelitas a que sean fieles a la ley y al pacto que hizo Dios con Moisés. En el libro número 2, que son desde el Salmo 42 hasta el 72, nos está hablando de un reino futuro. ¿De qué reino futuro creen ustedes que está hablando? Ajá, claro, está hablando del reinado mesiánico, de lo que va a venir más adelante. Nos está invitando a comportarnos a la altura porque va a llegar un reino futuro que se va a instalar en la tierra en la que vamos a ser parte. O en su época, ellos iban a ser parte, porque nosotros no teníamos esa herencia. Exacto, no estábamos planeados. En ese momento nosotros no teníamos parte dentro de esa herencia, sino que eran ellos únicamente. En el libro 3, que es desde el Salmo 73 al 89, está hablando de la caída y del exilio del reino. Entonces, son puros salmos como de reflexión, donde les empieza a decir, mire, si usted no se porta bien, si usted no sigue las leyes, si usted no hace esto, si usted se sigue comportando de tal manera, van a ser castigados. Y da vistazos de que el pueblo va a ser exiliado, de que el pueblo va a ser esclavizado de nuevo, de que el pueblo va a estar en malas condiciones, precisamente por no obedecer a Dios. ¿Y de qué se trataba el primer libro? De la obediencia a la ley, de ser fieles al pacto. Entonces miren cómo se van como que completando unas con otras, ¿no? Entonces prácticamente está diciendo, en el libro 1 le está diciendo, hay que ser fieles al pacto. En el libro número 2 dice, ¿por qué hay que ser fieles al pacto? Ah, porque va a venir un reino futuro. En el libro número 3 le está diciendo, y mire, ¿por qué hay que ser fieles al pacto? Porque si no, este reino va a ser dividido y va a ser enviado al exilio o va a ser castigado. En el libro número 4, que va del 90 al 106, hay un clamor a Dios por la misericordia. Recordemos que ya en ese momento los judíos estaban en el exilio. Entonces, lo más lógico es que el siguiente libro siga con un clamor hacia Dios, pidiéndole perdón y pidiéndole la restitución de sus tierras, la restitución de su poderío. Nosotros tenemos en cuenta o sabemos que Dios era el rey de Israel. Aun cuando el pueblo pedía rey físico, el pueblo de Israel vivía bajo una teocracia. Teo, Dios, cracia como reinado, mandato, más o menos. Entonces, teocracia quiere decir que Dios era el rey del pueblo, aun cuando había un rey. Pero es que el rey no tomaba sus propias decisiones. El rey se tenía que basar en lo que el profeta de turno que estuviera en ese momento le decía. Mire, Dios dice que haga tal y tal y tal cosa. Entonces el rey lo hacía. No era que el rey tomara sus propias decisiones. Y cuando el rey tomó sus propias decisiones, pues ya vimos en el libro de los reyes todo lo que sucedió, ¿no? Que en el reino del norte, ¿cuál era el reino del norte? ¿El bueno o el malo? El malo. Todos los reyes malos. Y en el reino del sur, ¿de 20 cuántos buenos? 8. 12 buenos, 12 malos y 8 buenos. De ellos fueron los que me hicieron caso, pero el del norte sí fue que definitivamente no hizo nada de caso. Ellos nunca escucharon a Dios. Ok. Y el libro quinto, que es desde el Salmo 107 al 150, habla de la derrota del mal y la llegada del reino de Dios. Esos salmos nos están hablando acerca de eso. Mire que de verdad uno está con el otro, o sea, uno depende del otro en el tema que montó la persona que recopiló los salmos. Y tiene una conclusión, que son los salmos 146 al 150, y tienen una particularidad, y es que todos comienzan y terminan con la palabra aleluya. Si usted mira todos los salmos, 146, 147, 148, 149 y 150, la apertura del salmo es aleluya y el cierre del salmo es aleluya. Y como ya nos dimos cuenta, no es una invitación, sino que es un mandato que puso el salmista. Por eso también estos 5 salmos se ve que están puestos de manera estratégica al final del libro para decirle a las personas que leían el salterio o que cantaban el salterio en el templo, decirles, ok, mire todo lo que pasamos y mire todo lo que nos vamos a ganar si alabamos a Dios. Ya, esa es la conclusión del libro. Alabar a Dios. Hay algo también dentro de los salmos que nosotros debemos conocer, y es que los salmos, algunos, se repiten. Por ejemplo, si usted mira el Salmo 14, es igual al Salmo 53. Es igual. Puede que cambien las palabras, pero de fondo el mensaje es el mismo.
es exactamente igual. Si usted mira, por ejemplo, el Salmo 70, es igual que el Salmo 40 del versículo 13 al 17. Y si mira el 108, es igual que el 57 del 5 al 11. Y de hecho, el Salmo que escribió Moisés también lo encontramos en Deuteronomio. Entonces, no solamente hay coincidencias dentro del libro de los Salmos, sino también fuera del libro de los Salmos. Y es precisamente, como habíamos dicho, porque son canciones, son poemas, bueno, son diferentes estilos, poesías que utilizaban los hebreos para adorar a Dios, y por eso los encontramos en otros puntos de la Biblia. Entonces, ¿qué tipo de salmos hay? Entonces tenemos el salmo de súplica, y en el salmo de súplica es como, hay un hombre que está pasando una situación difícil, entonces le pide a Dios que por favor le ayude a salir de ese problema. A veces nosotros no comprendemos los salmos, y es precisamente porque tratamos de poner los salmos de una manera literal, ¿sí? Recuerden que los libros, especialmente, porque hay muchas partes de la Biblia que no se deben entender de manera literal, pero especialmente los libros poéticos y sapienciales no se deben entender de manera literal. Hace poco hablábamos con Joana y con José y estábamos hablando de que en el libro de los Cantares, si no estoy mal, dice que hay una mujer que tiene un cuello como una torre y que sus pechos son como cabras de algo así. Exacto. Entonces, si usted se lo imagina literal, pues la mujer no es que sea muy bonita, no es que sea muy agraciada, ¿no? Porque aparte va a tener pechos peludos, un cuello todo grandote y ahí como de piedra. Entonces, obviamente no los podemos entender de manera literal, sino que es pura poesía hebrea y ellos obviamente ejemplificaban con lo mejor que tenían. ¿Sí? Sus ejemplos eran con lo máximo que ellos tenían. Nosotros en este momento diríamos, sus pechos son como un par de diamantes, ¿sí? Y su cuello es como una pila de dólares, por ahí, algo así, cosas así, porque es como lo mejor que tenemos nosotros ahorita, ¿no? Su sangre es como de petróleo y cosas así por el estilo. Porque eso sí, porque es como lo mejor que tenemos nosotros ahora. Y por eso nosotros debemos entender toda la Biblia dentro de su contexto, dentro de su época, dentro de la manera en la que fue escrita, porque a veces nos confundimos mucho y creemos que es de manera literal. Entonces los salmos, hay unos salmos que son de súplica y obviamente nosotros vemos a una persona dentro de ese salmo, esa persona está asustada, está preocupada, está pasando por un momento difícil, entonces le escribió una canción a Dios pidiéndole protección, pidiéndole que le ayudara. Y generalmente las canciones de súplica o los salmos de súplica, en su conclusión, tienen la resolución del problema. No es como cuando usted se conecta en Facebook y usted ve que hay un problema ya, pero nunca le cuentan a uno si se resolvió o no se resolvió. Entonces, a uno como con la duda, ¿cierto? Esos videos que a uno, ¿será que sí salieron del problema o no? No. Estos salmos sí le dicen a usted que Dios le dio una respuesta al salmista. Y como en acción de gracias, el salmista escribe una canción y se la dedica a Dios. Después tenemos los himnos, y los himnos hablan sobre la persona y su relación con Dios. Es una alabanza o una acción de gracias, ¿sí? Y también hay himnos que se llaman los himnos de Sión. Sión era como se conocía a Jerusalén, porque hay un monte, el monte de Sión, que está en Jerusalén, y a veces los salmistas también, por amor a la ciudad de David, que es la misma ciudad que escogió Dios, le escribían y le componían canciones a Jerusalén. Entonces, también se van a dar cuenta que hay salmos que son himnos para Sión, como en acción de gracias a Dios por Sión. Tenemos los salmos reales o los salmos del rey, y es cuando se habla específicamente de un rey. Se está alabando el trabajo de un rey. Específicamente o mayormente, esos salmos son hablando de David, del trabajo de David y del compromiso de David con su pueblo. Los salmos del rey. Los salmos al Dios rey, que son lo que estábamos hablando hace un momento, como el pueblo era teocrático, entonces todos ven a Dios, o estos salmos ven a Dios como un rey que gobierna desde el cielo. Entonces lo alaban, lo glorifican, lo bendicen y le dan la honra de rey, pero sin dejarlo a un lado, sabiendo que Él es Dios. De eso se trata los salmos al Dios rey. Las canciones de los peregrinos, y esto también lo tenemos que entender en ese tiempo. Recuerden que ellos tenían que ir a adorar en Jerusalén, y Jerusalén era quizás un poco más hacia el sur, pero casi en el centro del país, ¿cierto? Entonces haga de cuenta que usted vive en La Guajira y usted tiene que venir a Bogotá a adorar. Y hoy en día pues es muy sencillo, ¿cierto? Yo cojo un avión o de pronto cojo un bus o hasta en una moto, pero tengo en qué transportarme, ¿cierto? ¿Cuánto se demora uno de La Guajira acá en carro? Para unas 20 horas, yo creo. En avión como una hora, ¿cierto? ¿Cuánto se demoraría a pie? Porque ellos no tenían ni aviones, ni carros, ni motos, ni nada, ellos tenían que viajar a pie, o en camello, o en burrito, o en caballo, depende del animal que tuvieran. Entonces imagínese usted esos peregrinos haciendo esos viajes hasta Jerusalén, incluso otros vivían en países de afuera, pues en esa época no le pedían visa, está pasando la frontera sí, de Moab a Israel, entonces por favor pase aquí, no tiene visa, que no, en esa época no habían visas ni pasaportes, entonces ellos pasaban, entraban y salían como Pedro por su casa. Sin embargo, como vivían en otro país y ellos tenían que ir a adorar en Jerusalén, entonces en esos viajes ellos cantaban. Era la manera de entretenerse. Recuerda que tampoco había radio. Entonces no podían ir escuchando noticias, ni escuchando musiquita en una emisora, ni nada por el estilo. Entonces ellos, para hacerse el viaje más ameno, entonces se iban cantando. Y ellos tenían sus propias canciones de los peregrinos. Salmos de sabiduría, y los salmos de sabiduría pues son estos que hablan sobre la inteligencia que Dios le dio al hombre, sobre los consejos de los sabios. Ahorita en Proverbios vamos a ver un poco acerca de la sabiduría, y habla mucho sobre los consejos de los sabios, estos salmos. Los salmos litúrgicos, que eran los que se utilizaban en las reuniones, en el templo, cuando se hacían sacrificios, cuando estaban en las fiestas anuales. Los salmos históricos,
ya ustedes saben que Israel es un pueblo supremamente histórico. Entonces, por ejemplo, salmos históricos se me viene ahorita a la cabeza. La epopeya del momento en el que Dios abrió el Mar Rojo a través de Moisés. Entonces, claro, ellos tienen salmos con estas victorias que tenía, que hacía Dios, que le ayudaba al pueblo a salir victorioso de cualquier situación. Hay salmos acrósticos o alfabéticos, que ya hablamos de un alfabético, que es el 119, que es una poesía preciosa. Y acrósticos, yo no sé si ustedes han hecho alguna vez el de un acróstico, que ustedes ponen, digamos, Jesús, y entonces con la J escribe una cosa, con la E escribe una cosa, ¿cierto? Eso lo hemos hecho muchas veces, más que todos ustedes cuando estaban enamorados en el colegio. Eso lo hacían con el nombre de la persona que amaban. Yo lo he hecho con Daisy. ¿Sí? Entonces, hay salmos que se tratan de eso, más o menos. Hay acrósticos y hay alfabéticos. ¿Sí? Y los imprecatorios, que son los salmos, esos salmos son más difíciles de entender. Ahí les dejo el dato, son solamente tres: es el 137, el 109 y el 69. Y cuando yo leo ese salmo, generalmente yo pienso en que Dios es una persona mala. Si usted lee el Salmo 137, que es el que yo más me sé, usted va a encontrar que la última parte de ese salmo dice, bendito sea el que estrellare tus niños contra la peña. Entonces uno dice, oh, ¿cómo se les ocurre escribir una cosa de esas? O sea, qué brutalidad. ¿A quién se le ocurre estrellar un niño contra una piedra? Entonces, bueno, resulta que en la antigüedad esa era la manera en la que cuando alguien se apropiaba de un pueblo, entonces llegaban, mataban a todos. Posiblemente solo dejaban vivas las mujeres para procrear y los animales, pero a los hombres, como iban a ser futuros enemigos, entonces agarraban a los adultos, los mataban en batalla y a los niños los cogían y los estrellaban contra las piedras para matarlos. Esa era la forma de lo que lo hacían. Entonces, en ese salmo uno ve un pueblo de Judá que está dolido, que está sentido, que está en el exilio en Babilonia, que está sentado a la orilla del río de Babilonia y donde los babilonios se burlan de ellos y les dicen, a ver, cántenos las canciones que ustedes cantaban en Sión. Entonces ellos dicen, ¿cómo voy a cantar las canciones de Sión si estoy enfrente de personas que son malas, que son impías? Y entonces ellos empiezan a recordar su vida en Jerusalén, cómo vivían y a sentirse dolidos por lo que han dejado. Entonces por eso dicen, bendito sea el que estrellare tus niños contra la peña. O sea, bendito sea el que les pague a ustedes como ustedes nos hicieron a nosotros. Y eso es un salmo imprecatorio porque es la solicitud a Dios por el castigo de sus enemigos. Recordemos que también si no estoy mal, es en Isaías, si no estoy mal, dice que la venganza es mía, dice el Señor. ¿Sí es en Isaías? ¿Sí? Eso, dice, la venganza es mía, dice el Señor. Entonces, bajo ese principio, ellos no buscan vengarse ellos mismos, sino que ellos lo que hacen es, bueno, si la venganza es suya, Señor, entonces venga a tu pueblo. Que seas tú el que lo haga, el que los destruya. Eso es un salmo imprecatorio o una oración imprecatoria, ¿sí? Cuando usted está cansado de su vecino porque le hace daño, entonces usted puede hacer una oración imprecatoria, le pide a Dios que lo que no me tiras. Pero de eso se trata, ¿sí? De las oraciones o los salmos imprecatorios es pedirle a Dios que castigue a alguien más. Por eso se llaman salmos imprecatorios. Grábese los 69, 109 y 137 para que cuando lo lea usted no diga, oiga, Dios era malo, ¿cierto? No, es el autor el que le está pidiendo a Dios que castigue a un pueblo que fue malo con ellos. Ahora vamos a pasar a la poesía en los salmos y vamos a ver algo de la poesía hebrea. Hay tres características muy importantes de la poesía hebrea y es el paralelismo, el paralelismo sinónimo, el sintético y el antitético. Esto es clave para que nosotros podamos entender los salmos, o por lo menos la poesía hebrea. Esto también lo vamos a ver en Proverbios en un momento. Es clave para poder entender la poesía hebrea. ¿Cómo así que paralelismo sinónimo? Ok, ¿cómo dice el Salmo 1? El 1.1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Hay alguna diferencia entre esas tres oraciones? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces es un paralelismo sinónimo, que quiere decir lo mismo, solo que de una manera redundante. ¿Para qué lo hacían ellos así? Para expresar una importancia, ¿sí? Entonces nosotros vemos que en el Génesis dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Exacto, a semejanza e imagen de Dios los hizo. Entonces uno dice, ok, imagen y semejanza, o sea, a lo que él se imaginó y parecidos a él, ¿cierto? Porque uno dice imagen, lo que imaginó, semejanza, porque nos parecemos. Imagen y semejanza es lo mismo. Eso es un paralelismo sinónimo. Entonces no es que Dios nos haya hecho pensando en dos cosas, sino que nos hizo pensando en una sola. Lo que pasa es que es una manera hebrea de expresar una importancia. ¿Qué quería decir él con ese pasaje? Que Dios nos hizo parecidos a él. Eso es. Somos semejantes a Dios. Quizás no en físico, quizás no en apariencia, sino más bien con su esencia. ¿Sí? Usted es capaz de amar porque Dios es amor. Entonces Dios puso un poquito de su esencia en usted. Usted no es amor, por eso usted odia a otras personas. ¿Sí? Las cosas como son. Por eso usted es capaz de odiar, porque usted no es hecho de amor como Dios. ¿Sí? Usted no es paz, en cambio Dios sí es paz, porque usted no es hecho de paz. Usted tiene un poco de esencia de paz. ¿Sí? Todo esto que nos habla de los frutos del Espíritu es la esencia natural de Dios y usted los tiene en menor medida. Usted los tiene que ir desarrollando, como dice la hermana Sandra, porque nosotros, esa no es nuestra esencia es otra. ¿Sí? Nosotros podemos ir desarrollando eso, pero me estoy yendo a otros temas más teológicos y no estamos hablando de teología. Entonces, ya entendimos el paralelismo sinónimo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo dice el versículo 3? Gracias, hermana. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace
prosperará. Entonces el sintético es que le va diciendo a usted, le va dando una idea, mire que vuelve y se repiten las primeras ideas, pero al final le da una conclusión. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿sí? Y todo lo que hace prosperará. Ahí ya le dio la conclusión. Se salió de lo otro y le concluyó al final. Eso es un paralelismo sintético. Entonces, si eso es un paralelismo sintético, pues el antitético, ¿qué será? Lo contrario al sintético, ¿cierto? Por eso uno es sintético y el otro es antitético. Versículo 6, ¿quién lo tiene? Porque el Señor, o porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. ¿Sí ve que ya las dos oraciones son totalmente diferentes? Dice, el Señor conoce el camino de los justos, pero el de los malos perecerá. ¿Sí? De esa manera entendemos nosotros la poesía hebrea. Y es importante para que sepamos entender los mensajes que nos dan los salmos o los proverbios con la poesía hebrea. Como ya habíamos dicho, entonces los salmos son unidades literarias separadas, entonces no necesito entender el 1 o leer el 1 para entender el 10, sino que los puedo leer de manera separada. Y les puedo decir que el libro de los salmos es un libro de contrastes. ¿De qué estaba hablando el libro? ¿De qué hablaba el Salmo 1? El respeto a la Torá, el respeto a la ley. El Salmo 2, de la llegada del Mesías. Entonces está hablando de Torá y Mesías. Torá, Antiguo Testamento, Mesías, Nuevo Testamento, ¿sí? Como que el pasado y el futuro, o el pasado y el presente, ya para nuestro caso. Lamento y alabanza, ¿sí? Fe y esperanza. De esto nos habla el libro de los Salmos. Ya tenemos un poquito más de conocimiento acerca de los Salmos. Rápidamente vamos a pasar al libro de Proverbios. Este no es muy largo, no se preocupen, no nos vamos a pasar del tiempo. Y tenemos también varios autores. Tenemos a Salomón, a Agur, la madre de Lemuel y los sabios de Ezequías. Y fue compilado y editado a finales del siglo VI antes de Cristo. ¿Cómo a eso del destierro a Babilonia? Más o menos por allá en esa época. Contiene arameísmos, lo que hace creer que efectivamente fue posterior al exilio. ¿Cómo así que tiene arameísmos? O sea, como palabras que eran propias del arameo y ellos hablaban hebreo. ¿Cuándo hablaron arameo? No, después, cuando estuvieron en el exilio. Ellos dejan de hablar hebreo y empiezan a hablar arameo y el hebreo se desaparece. Después lo tienen que recuperar con unas personas llamadas los masoretas. El texto masorético fueron los que se encargaron de ponerle todos estos punticos a esto. Si ustedes ven el hebreo actual son solamente estas letras grandes, pero estos puntos no los tienen. Y eso fue un problema grandísimo para hacer la traducción de la Biblia en un principio, porque ya se les había olvidado el idioma y decían, bueno, ¿y entonces cómo es eso? Si eso ni siquiera tiene vocales, solo tiene consonantes, ¿eso cómo se pronuncia? Pero ellos ya lo sabían, ¿sí? Nosotros le ponemos los puntitos para saber cómo se pronuncia, porque no somos hebreos, pero ellos no necesitan las vocales. Eso es como si usted escribiera computador sin la O, sin la U, sin la A y sin la otra O. ¿Sí? Pero usted ya de solo ver la letra, usted ya, ahí dice computador, no puedo formar otra palabra. Pero es porque usted ya tiene mucho bagaje con el idioma. Y si usted entra a estudiar hebreo de esa manera, adiós, usted no lo va a entender. Bueno, entonces ellos perdieron el idioma y tienen algunos arameísmos. Eso nos quiere decir que este libro fue escrito posterior al exilio, porque antes no sabían arameo, lo aprendieron después del exilio. Y en hebreo se dice mishlehi, que es proverbio, y en griego se dice paroimia, que quiere decir refrán. Es decir, que en griego dañaron todo el sentido del nombre en hebreo porque no es un refrán, es un proverbio, ¿sí? Hay algo muy importante y es que cuando empieza el libro de Proverbios dice, este es el libro de los proverbios de Salomón, ¿cierto? Hijo de, ¿cómo hermano? Hijo de David, rey de Israel. ¿Vea, pues? Eso. Y utiliza algo muy importante que es la palabra jogma en hebreo, que quiere decir sabiduría. Nosotros lo traducimos como sabiduría. Sin embargo, jogma no es solamente sabiduría de conocer, ¿sí? Para nosotros la sabiduría es el que se sienta, lee y sabe mucho. Ah, ya me aprendí las tablas. Oh, qué sabio. Es un sabio porque se sabe las tablas, ¿cierto? Para ellos, sabiduría, o específicamente la palabra jogma, traduce sabiduría, pero una sabiduría en ejercicio, una sabiduría aplicada, no una sabiduría mental, sino una sabiduría desarrollada, que yo la aplico, que es lo mismo que nos pide Dios cuando nos dice, apréndanse la Biblia, pero vívanla, ¿sí? Porque de nada me sirve saberme los 66 libros de la Biblia, saberme textos y todo, si yo no los pongo en práctica. De eso habla Jogma. Jogma es la sabiduría que se vive, la sabiduría que se aplica a la vida diaria. Entonces ya habíamos dicho que es la Jogma de Salomón, el libro de la sabiduría de Salomón, que efectivamente lo había puesto en práctica. Y este libro está dividido en 4 partes. Está dividido en 4 partes, del 1 al 9, y del 1 al 9, del 1 al 9, del 10 al 29, el 30 y el 31. Y del 1 al 9 nosotros vemos que es el discurso de un padre a un hijo. En primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 33, dice que, si nosotros recordamos, dice que Salomón le pidió, Dios le dijo a Salomón que le pidiera lo que quisiera, y Salomón le pidió sabiduría. Entonces le pidió Jogma, ¿cierto? A Dios. Y Dios le concedió el deseo, le dio sabiduría, y dice que él escribió muchísimas, inclusive escribió cosas hasta de zoología, de botánica, escribió proverbios, escribió salmos, o sea, escribió con mucha sabiduría. Reyes de muchos lugares venían a visitarlo solamente para que él les compartiera de su sabiduría, porque era el hombre más inteligente del mundo antiguo.
Y en este discurso de un padre a un hijo, vemos que este padre lo que le está diciendo al hijo es que la sabiduría empieza por el temor al Señor. De nada me sirve ser sabio o tener conocimiento si yo no temo al Señor. Por eso se habla de la palabra hogma, porque yo tengo que ponerlo en práctica. Ahora, yo no recuerdo, en la clase de damas estábamos hablando el domingo, ¿cierto? Sobre, para los que están viéndonos desde casitas y estamos estudiando con las damas, porque como así que en la clase de damas estábamos viendo, el hermano es una dama, no, estábamos viendo un tema en la clase de damas y estábamos hablando de que la educación empezaba por medio de las mujeres. Las mamás eran las que educaban a sus hijos en el mundo antiguo, ¿sí? Entonces, ellos se encargaban de mostrarle la reverencia y la dependencia de Dios a sus hijos. Y mucho más en el pueblo de Israel, que era un pueblo teocrático, que su principal enseñanza era la ley, el respeto a Dios y el respeto a sus semejantes. De eso se trataba la educación en esa época. Entonces, pasamos al 10, del 10 al 29, y es una colección de proverbios muy antiguos. Proverbios que son igual a probabilidades, no proverbios que son igual a promesas. Por ejemplo, si nosotros vemos el el proverbio 22:6, nos dice, gracias, hermana Sandra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿cierto? Quiere decir que si yo instruyo a mi hija en la Biblia, ella jamás se va a apartar de Dios. Según el proverbio, sí, ¿cierto? Si yo veo el proverbio de esta manera, si yo lo veo como una promesa, entonces yo digo, ok, si yo tengo a mi hija en sujeción, ella jamás se va a apartar de Dios. Pero no, porque el proverbio es una probabilidad. Es un estudio de los sabios que dijeron, si yo voy y le pego un puño al hermano Alberto, lo más probable es que él se pare y me lo devuelva, ¿cierto? Claro, que él reaccione. Es una probabilidad, no es una promesa. No quiere decir que yo vaya y le pegue y entonces él se pare y me pegue, porque probablemente él me vaya a decir, uy, hermano, Dios lo bendiga, qué pena con usted, pero yo no soy de problema. Si usted está pecando, usted está actuando mal, ¿cierto? O podríamos decir, como el hermano Alberto es cristiano, entonces si yo voy y le pego, seguramente él se queda ahí sentado porque él es cristiano. Esa sería la probabilidad, pero no es una promesa. Él se puede parar y que hubo, ¿cómo fue? Y pum, lleve también, ¿cierto? De eso se tratan los proverbios. No hay nada asegurado. Puede que sí, como puede que no. Pero la probabilidad me dice a mí que si yo cruzo la avenida con el semáforo en verde, me van a atropellar, ¿cierto? Puede que no me atropellen, puede que yo pase y le diga, si ve que no me atropellaron, hermana Sandra, usted me mintió, pero no siempre va a pasar lo mismo. La mayoría de las veces me van a atropellar, porque la probabilidad está que si yo me cruzo un semáforo en verde, me van a atropellar, ¿sí? De eso se tratan los proverbios, para que no los malentendamos. A veces, pero es que ahí está la promesa. No, no, no es una promesa, es una probabilidad, no es promesa. Probabilidad de que si lo hacemos, pues de esa manera va a suceder en el 90% de las veces. Y vamos ya para el cierre, en el proverbio número 30, porque estos tampoco son capítulos, también son proverbios, también son unidades literarias separadas, y en el proverbio 30, como si en el proverbio 30, nosotros vemos el poema de Agur. Agur no era israelita. Y Agur está escribiendo y está diciendo, oiga, ¿dónde encontraré yo a Dios? Imagínese usted una persona que no es israelita, o sea, es una persona del mundo, podríamos decir, ¿cómo más se puede decir? O sí, podría ser un prosélito, o un gentil, exacto, un gentil, o sea, alguien que no era del pueblo, ¿cierto? Entonces, vemos a Gur como dice, ¿dónde encuentro a Dios? Quiero encontrar a Dios, pero no encuentro dónde, o sea, no lo hallo, lo he buscado por todo lado, pero no lo encuentro. Y después de él empezar a pensar y a meditar en eso, ¿sí? Casi como utilizando la mayéutica de Sócrates, y él cae en cuenta y dice, claro, la única forma de encontrar a Dios es a través de su palabra. Entonces después él da el consejo y dice, todo aquel que quiera buscar a Dios tiene que encontrarlo a través de su palabra. Ese es el consejo que da Agur en este proverbio. Y termina con el poema de la madre de Lemuel. Lemuel era un rey que tampoco era israelita y que su madre era muy sabia. Entonces después Lemuel empieza a contar esa historia y dice, venga, mi mamá alguna vez me dio un consejo, y empieza a hablar y dice que está describiendo a una mujer que es guiada por Dios. Todas las mujeres conocen ese proverbio porque se meten dentro de ese proverbio. Yo soy la mujer sabia. Yo soy la mujer virtuosa. Eso, pero ¿quién la hallará? Ese es el problema. Entonces, la mamá de Lemuel en algún momento le dio un consejo a Lemuel y le dijo, amigo, cuando usted se vaya a casar, tiene que buscar una mujer así y así y así y así y así, que sea una mujer virtuosa, que se levante a las 3 de la mañana a hacerle el desayunito para que papito no se tenga que despertar temprano, y si se despierta pues ya tiene el desayunito hecho, solo lo mete al microondas, y después de que le haga el desayunito a papito, tiene que irse a trabajar, y va y trabaja y hace dinero para traerle a papito, para que papito siga durmiendo tranquilo y viendo televisión, ¿cierto? Listo. Dice que es una mujer guiada por Dios para beneficiar a su entorno. Miren que es bendición de su familia, dice que es bendición de su esposo, bendición de sus hijos, bendición de los mercaderes y bendición de los pobres. O sea, es una mujer virtuosa, realmente. Es una mujer que ayuda, es una mujer que es de bendición para su entorno. Entonces ya podemos ver o sacar una conclusión del libro de Proverbios, y es que el libro empezó con las palabras de un padre a su hijo para alcanzar sabiduría, ¿cierto? Y el consejo para alcanzar sabiduría fue
La sabiduría empieza por la sujeción a Dios, por el temor a Jehová. Desde ahí empieza la sabiduría. En el cuerpo del libro están entonces todos los consejos que se tienen que aplicar para llegar a esa sabiduría, para alcanzar el temor a Dios. Y al final del libro termina con los consejos de una madre diciéndole a su hijo qué clase de mujer buscar cuando se case. Es decir, que el libro de Proverbios, por obsoleto, por viejo, por antiguo, no, por obsoleto no, por viejo, por antiguo que sea, miren que dijimos que había sido escrito cuando, ¿ustedes se acuerdan? Siglo VI antes de Cristo, gracias Julián. Siglo VI antes de Cristo, es decir, que han pasado 2600 años de haberse escrito el libro y fue compilado, ¿no? No quiere decir que se haya escrito en esa época, fue compilado, el libro puede ser mucho más viejo. Pero como mínimo 2600 años han pasado y esos consejos todavía los aplicamos. Todavía tenemos esos consejos, porque el libro nunca será obsoleto. Para poder vivir sabiamente tengo que aplicar la Jogma, la sabiduría en movimiento. Tengo que aplicar los consejos que me dice y tengo que tener una buena mujer al lado que me ayude a salir adelante. Y también lo podemos poner desde el otro punto. La mujer también aplica los consejos, se vuelve sabia y consigue un buen esposo que le ayude a crecer. Y para los jóvenes que están solteros, pues que no se casen y aplican sus consejos para ellos mismos. Pero la sabiduría en movimiento, el Jogma, es el que nos lleva a adquirir la sabiduría. No sabiduría de que pregúnteme cualquier capital del mundo que yo se la respondo, no. Sabiduría para vivir sanamente, para vivir bien, para vivir tranquilamente. Y que siempre lo hemos dicho, ¿no? No quiere decir que si yo aplico los consejos de Proverbios, entonces yo no me voy a enfermar, no voy a tener problemas, no me voy a quedar sin trabajo, no me voy a separar. No, seguramente voy a tener muchos problemas, solo que voy a vivir con más paz, con más tranquilidad. Quizás Daniel Goleman debió haberse inspirado más bien para escribir su libro de inteligencia emocional en los proverbios. Los proverbios nos ayudan a tener inteligencia emocional sí o sí. Mis hermanos, nos vemos en Eclesiastés y Cantares, si Dios lo permite, la próxima semana.